Bueno, veamos qué es un conjunto. Es una colección de objetos o elementos. Los objetos o elementos pueden ser concretos, un lápiz, una goma, un ladrillo, etc. También pueden ser abstractos, números, letras. La cantidad de elementos puede ser finita o infinita. Finita, que se puede contar; infinita, que no se puede contar. Veamos un ejemplo de esto. El conjunto A, formado por el 1, 3, 5, 7. En este caso es un conjunto que lo llamamos A, y los elementos son el 1, el 3, el 5 y el 7. Cuando lo expresamos así, el conjunto es representado por extensión. En este caso, el 1 pertenece al conjunto y el 2 no pertenece al conjunto. Otro ejemplo. B es el conjunto de los X que pertenece a los naturales, tal que 1 es menor o igual que X y X es menor o igual que 7, y aparte X es impar. O sea, se tiene que cumplir esta condición y esta condición. ¿Por qué las dos condiciones? Porque tengo un I. Entonces, este conjunto, que se llama B, representa un conjunto cuyos elementos son el 1, el 3, el 5 y el 7. Cuando al conjunto lo tengo representado de esta manera, se dice que está representado por comprensión. En este ejemplo, el 1 pertenece al conjunto B, el 2 no pertenece al conjunto B. Vamos a ver algunos ejercicios de práctica. Por ejemplo, nos piden definir por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. A, y me dice X que pertenece a Z, a los enteros, tal que X al cuadrado vale 4. Entonces, ¿cómo lo podría encontrar? Bueno, podría decir que está formado ese conjunto A por el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado vale 4 y también 2 al cuadrado vale 4. También lo podría expresar de esta manera. Como x al cuadrado vale 4, o es igual a 4, quiere decir que si aplico raíz cuadrada a ambos miembros, me quedaría valor absoluto de x igual a 2, y esto significa que x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Esto se va a ver con más detalle más adelante. Por otro lado, el conjunto B podría decir que son los x que pertenecen a los enteros, tal que x menos 2 vale 5. En este caso el elemento que me cumple esta condición es el 7. ¿Por qué? Porque 7 menos 2 es igual a 5. Ahora, si veo la ecuación que tenía, x menos 2 igual a 5, quiere decir que x es igual a 5 más 2, y eso vale 7. Otro conjunto, Q, me dice que la letra es X, tal que X es una letra de la palabra calcular. Entonces, el conjunto Q será la C, la A, la L, la U o la R. Acá tenemos otro que me plantea, dado el conjunto A, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11, decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera me dice 5 pertenece al conjunto. Me fijo, 5 está en el conjunto, por lo tanto 5 pertenece al conjunto, es verdadero. Me dice que 2 no pertenece al conjunto. Ahora me fijo y 2 está en el conjunto, por lo tanto esta afirmación es falsa. Acá me dice que el conjunto 4, 7, formado por los números 4 y 7, me dice que está contenido en el conjunto A. Vengo y me fijo, el 4 está en el conjunto, el 7 está en el conjunto, por lo tanto es verdadero. Ahora me dice que el conjunto 1, 6, 11 también está contenido en A. Vengo, me fijo, el 1 sí, el 11 sí, pero el 6 no. Entonces, es falso. Vamos con el que sigue. El conjunto 3, 8 dice que no está contenido.
vengo, me fijo, el 3 sí, pero el 8 no, entonces esto es verdadero. Bien, vamos a ver cuándo dos conjuntos son iguales. Yo tengo este conjunto formado por el 1, 3, 5, 7 y tengo este otro formado por los x que pertenecen a los naturales, tal que 1 menor o igual que x menor o igual que 7 y x es impar. ¿Mm? Ahora bien, a es igual a b. ¿Por qué? ¿Mm? Piénsenlo y traten de contestar la pregunta. Veamos algunas operaciones. Cuando hablamos de unión de conjuntos, es similar a pensar que voy a juntar en una misma bolsa el contenido de dos conjuntos. Una definición me dice que si A y B son conjuntos, entonces la unión de A con B, este símbolo que tengo acá es la unión, es el que tiene por elementos aquellos que pertenecen a A o pertenecen a B, es decir, a alguno de los dos. Este O que está acá es un O inclusivo. Entonces, si yo tengo, ¿cómo lo escribo? Así, A unión B son los X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Recordemos que este O es un O inclusivo. Un ejemplo. Tengo un conjunto X que es el 1 arroba una torre, un teléfono, Y es una torre, Z es el 1 arroba, y bueno, este simbolito que es una especie de A. Entonces, voy a hacer la suma, la unión, perdón, de los conjuntos. Tengo X unión Y. ¿Qué va a ser? Bueno, el 1 es a la torre y el teléfono. ¿Sí? Porque acá tengo todos los elementos de estos dos conjuntos. Veamos otra, si hago X unión Z. Tengo el 1 que está en los dos, tengo la A que está en los dos, tengo la torre que está en uno solo, tengo el teléfono y tengo la arroba. Vamos a hacer Y unión Z, ¿sí? Fíjense que son los elementos de Z más la torre, que es el que está en Y. Acá tenemos otro ejemplito, ¿sí? Fíjense que acá cuando hacemos X unión Y, la pregunta es, ¿por qué Y está contenido en X? Está contenido en X porque el único elemento de Y ya está contenido en X. Cuando vamos a hacer X unión Z, vemos que Z no está contenido en X. ¿Por qué? Porque hay un elemento, el arroba, este que está acá, que no está contenido en X. Por lo tanto, Z no está contenido. Y veamos qué pasa si hacemos Y unión Z. Vemos que Y está contenido en Y unión Z. ¿Por qué? Porque cuando hago la unión, ¿sí?, la torre pertenece a Y unión Z, por lo tanto Y está contenido en Y unión Z. Veamos otros ejercicios. En este caso me dan tres conjuntos y me piden que describamos por extensión los conjuntos siguientes. A unión B. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Tengo A, tengo B, me fijo cuáles son los elementos que va a ser el conjunto unión de esos dos. ¿Sí? Fíjense que son los elementos de A más los elementos de B que no están en A. En este caso los tengo que agregar a los tres porque ni el 6, ni el 8, ni el 10 estaban originalmente en A. Ahora hago A unión C con el mismo criterio, pero fíjense ahora que yo tengo el C, el 5, el 5, el 7, están. Entonces, esos no los voy a agregar. Voy a agregar el 6, voy a agregar el 8 y voy a agregar el 9, que son estos últimos tres que tengo acá. Vamos con B unión C, ¿sí? Fíjense que
el 6 lo tengo en los dos, el 8 lo tengo en los dos, o sea que le voy a agregar, ¿qué cosa? El 5, el 7 y el 9. Otra operación común en los conjuntos es la intersección, ¿sí? Entonces, la intersección tiene como definición que el conjunto cuyos elementos pertenecen a A y a B al mismo tiempo. Esto es importante, que es al mismo tiempo, y se llama intersección. Y se anota de esta manera, ¿sí? Es el simbolito que antes teníamos de U, pero invertido. Entonces, ¿cómo lo escribo? A intersección B son los X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. O sea que tiene que pertenecer a los dos conjuntos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos lo mismo que teníamos hoy, el mismo conjunto de X y Z. X intersección Y, tengo la torre, ¿sí? El único elemento que está en los dos es la torre. Si hago, bueno, esto se lo dejo para ustedes, para que lo piensen. X intersección Z es el 1 y la A. Otra pregunta para contestar ustedes. Y intersección Z, miren qué interesante, es el conjunto vacío. Lo puedo indicar así, podría escribirlo, o también podría escribirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque no tengo ningún elemento que está tanto en Y como en Z. Ejercicio de práctica, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 2, 6, 8, 10. Vamos a ver las intersecciones. Fíjense, cuando veo acá, el único elemento en común que tengo es el 2. ¿Sí? Si me fijo, ahora por ejemplo, A intersección B unión C, A intersección B ya lo habíamos hecho, ahora hago la unión con C, o sea, a C le agrego el 2. Ahora tengo A unión C, luego B unión C, y a eso lo tengo que intersectar. Entonces, A unión C es el 1, 2, 3, 4, y el C que me agrega 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando hago B unión C, tengo 2, 6, 8, 10 y C me agrega 5, 7 y 9. Ahora, cuando hago la intersección, ¿qué tengo? Tengo el 2 que es común, tengo el 5 que es común, tengo el 6 que es común, tengo el 7 que es común, el 8 que es común y el 9 que es común. Entonces ahí tengo la intersección. Y acá me pregunta por el complemento de A, siendo U, ¿sí?, el conjunto universal o referencia de A, son los n que pertenecen a los naturales, tal que están entre 1 y 20. ¿Sí? Como mi conjunto A es 1, 2, 3, 4, quiere decir que el complemento de A serán todos los números naturales hasta el 20, ¿sí?, menos el 1, 2, 3, 4. Veamos la diferencia de conjuntos. Es otra operación a la que consiste en removerle a un conjunto A los elementos que sean elementos de otro conjunto B. La definición: el conjunto que se obtiene al quedarse con los elementos de A que no están en B se llama diferencia entre A y B. Lo podemos indicar de esta manera, como A menos B, o también A con la barra B. Si lo usamos de esta manera, A menos B son los X tal que X pertenece a A, pero X no pertenece a B. Un ejemplo, seguimos con los mismos conjuntos que teníamos hoy, X menos Y. Fíjense que yo, ¿qué elemento le tengo que sacar a X? Va a ser la torre, ¿sí? Si hago X menos Z, ¿qué elemento le tendría que sacar? El 1 y esa A. Si hago Y menos Z, ven que no tengo ningún elemento que está en Y, por lo tanto Y menos Z me queda como
si fuera I. Conjunto, complemento de un conjunto, lo habíamos visto antes, pero lo vamos a ver la definición. El complemento de un conjunto A respecto del universo U es el conjunto de elementos de U que no están en A. ¿Sí? Lo puedo indicar de esta manera. A complemento, siempre necesito tener, para poderlo referenciar al complemento de un conjunto, el conjunto universal o conjunto de referencia. Si no, no podría referenciarlo. Un ejemplo, bueno, si tengo el conjunto I, que es la torre, entonces, ¿cuál es el complemento de I? Y ahí va a depender cuál es el conjunto universo que yo elijo. Si el conjunto universo fuera este, el complemento, ¿cuál va a ser? El 1, la letra y el teléfono. ¿Sí? Ahora, si fuera en las piezas de ajedrez, entonces el complemento sería el rey, la reina, el alfil, el peón y el caballo. La que no va es la torre, porque la torre ya la tengo. Entonces, acá tenemos unos ejercicios para practicar. Tengo U conjunto universal, que es del 1 al 12, ¿sí? No está escrito acá específicamente, pero son números naturales o enteros positivos. Entonces, quiero obtener los diferentes conjuntos que me piden acá. Por ejemplo, si hago A unión B, ¿sí? Tengo el 1, 3, 5, 7, 9, 11 y el 2, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11 y el único que le agrego con el B es el 2 y el C complemento, como el C es 2, 3, 6 y 12, quiere decir que el complemento será el 1, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Entonces, cuando hago la intersección, me van a quedar los elementos que sean comunes. El 1, me va a quedar el 5, me va a quedar el 7, el 9 y el 11. Ahora tengo B, la diferencia entre B y D, unión la diferencia entre D y B. Entonces fíjense, la diferencia entre B y D, B es este conjunto, D es este conjunto. Quiere decir que ¿qué elementos están de D están en B? El único que está es el 2. Por lo tanto, 3, 5, 7 y 11 son los elementos que solo están en B. Cuando hacemos D, la diferencia entre D y B, me fijo qué elementos de B están en D. Bueno, es el 2. Ya lo habíamos visto hoy. Entonces me queda el 4 y el 8. Ahora, cuando hago la unión, tengo el 3, 4, 5, 7, 11 y 8. ¿Sí? Que es lo que tengo ahí en el último renglón. Ahora, esto se lo dejo para que lo piensen ustedes. ¿Qué hubiera pasado si les pedían, en lugar de hacer la unión, les hubieran pedido hacer la intersección?